Gracias por continuar con nosotros. El analista Javier Brolo considera que los diputados deberían de avanzar la agenda legislativa antes de irse de descanso de Semana Santa. De lo contrario, los temas seguirán estancados. Esta semana concluye el periodo de sesiones en el Congreso. Luego los diputados se irán de vacaciones durante la Semana Santa. A excepción de 5 temas que fueron abordados durante 3 meses, la agenda legislativa no ha avanzado y se mantiene atrasada. Para el analista Javier Brolo, esta actividad podría complicarse en abril porque los diputados buscarán su reelección y estarán en campaña. Es muy difícil que veamos que se supere un impasse y que se aprueben cosas, pero sí esperaríamos que al menos el quórum se forme en la siguiente, después del receso de Semana Santa, en lo que termina esta primera sesión y antes del periodo electoral, porque hay una oportunidad importante que los diputados desaprovechan y es representar esos intereses de la población por medio del debate público y explícito que queda registrado, y eso nos apunta cuál es la agenda que se va a atender inmediatamente después de las elecciones. El poco trabajo legislativo no ha sido solo en este año. Brolo recuerda que la expectativa era que la 7ª legislatura hiciera reformas a diferentes leyes. Se destacó la ley electoral, se destacó la ley de servicio civil, se destacaron algunas reformas al sector de justicia que necesita ganar más independencia del sector político para poder resolver los conflictos de la población y evitar la corrupción y la impunidad. El analista considera que aunque no se aprueben leyes, es importante que los diputados discutan diversos temas y empezar a encaminarlos para la próxima legislatura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y hace un año el gobierno presentó la iniciativa de ley de inversión y empleo. Hace poco el partido líder retomó la propuesta llamándola Ley de Condiciones Económicas para fomentar el empleo. Esta propuesta ha generado opiniones encontradas entre quienes la apoyan y quienes aseguran que perjudicaría la economía nacional. La iniciativa 4948 plantea exonerar de impuestos a diferentes sectores. Con la obligación de generar 80 plazas de trabajo, las nuevas inversiones dejarían de pagar impuestos sobre la renta, del valor agregado, de importación, entre otros. Esta es la mayor preocupación de la Cámara de Comercio, que asegura que sería perjudicial para las finanzas del Estado, pues se dejaría de percibir cerca de 300.000 millones de quetzales, pero además podría perjudicar a las empresas ya existentes al no tener las mismas condiciones. Estas iniciativas de ley discriminan entre las nuevas inversiones y las inversiones ya existentes. Imagínese usted que una empresa que no se meta a este sistema va a tener graves diferencias en el tema de competencia. Por su lado, la Cámara de Industria apoya la idea de aprobar una iniciativa de ley que fomente la inversión, brindando incentivos y beneficios a las empresas, pero sin que tenga intereses políticos. Esta no es una ley que tenga que tener ningún apellido de ningún personaje, sino que al contrario, es una ley que se ha venido trabajando hace tiempo por el Ministerio de Economía. Han tenido algunas variables, pero eso de ponerle un apellido solo por las contiendas electorales creo que es un error. En el Congreso, los diputados han denunciado que la Alianza Patriota y Líder pretende aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley, aunque el extremo ha sido negado, mientras que las bancadas minoritarias esperan que se respete la agenda y se conozcan otros temas. Lo que se está haciendo es lo que 2 bancadas imponen, alterando el orden del día, y si bien se reconoce que tienen mayorías, también hay que reconocer que en la instancia de jefes de bloque es una estructura del Congreso que debe ser tomada en cuenta. Urge la ley Probosque. Esta es una ley que es necesaria para el desarrollo rural del país. Urge también que el Congreso nombre a nuestro delegado en el RENAP. Mañana los diputados están convocados a una sesión plenaria y dentro de la instancia de jefes de bloque, la Junta Directiva propuso 9 temas, entre estos la Ley de Inversión y Empleo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Siempre en el tema de trabajo, desde el 6 de marzo varios trabajadores han acampado afuera del Ministerio de Salud. Conozcamos cuáles son sus reclamos y cuánto tiempo más permanecerán ahí.
18 días han permanecido algunos trabajadores del Ministerio de Salud en las afueras de la cartera. Con carpas, plásticos y pancartas pretenden ser escuchados por el ministro Luis Enrique Monterroso. Los reclamos son restituir a 2.500 trabajadores en sus plazas y que se paguen los viáticos adeudados desde abril del año pasado. También solicitan que los empleados contratados bajo el renglón 0-33 sean trasladados al 0-11, donde pueden afiliarse al servicio social y contar con otras prestaciones laborales. No es suficiente solo el dinero, no es suficiente solo la buena intención, sino también nuestro quehacer ha sido importantísimo en la historia del sistema de salud. Por lo tanto, no valorar el recurso humano para salir de una crisis, yo creo que es un error administrativo, que lo respetamos pero no lo compartimos. Entrevistamos a algunos de los afectados quienes compartieron las medidas que han tomado para subsistir ante la falta de pago. Por el momento pues ni modo, nuestra familia, ¿verdad usted? Y lo poco que tenemos, muchos tenemos algunos negocios del cual nos estamos sosteniendo, algo otros pues nos estamos colaborando mutuamente. Yo soy mujer sola, tengo mi hija y sí necesitamos que nos apoye y que se ponga la mano a la conciencia y que nos devuelvan nuestro trabajo. ¿Cómo ha subsistido usted mientras tanto? Fíjese que yo no he dejado de trabajar y día a día tengo que ver qué vamos haciendo, porque uno solo le cuesta con sus hijos. Vía telefónica, el viceministro administrativo Edgar Aníbal Hernández declaró que la comisión conformada por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo determinarán si los recursos con los que se cuentan son suficientes para hacer el traslado de algunos de los empleados del renglón 0-33 al 0-11. Los trabajadores afectados han manifestado que permanecerán aquí el tiempo que sea necesario hasta que el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, concrete cuándo serán trasladados los empleados. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Un suceso que marcó la historia de nuestro país y permitió que comenzáramos a contarle cómo nadie se atrevía a hacerlo. Las noticias, en nuestros 12 años de trabajo recordamos ahora cómo se vivió el Jueves Negro. Con mucha pena quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional algunas acciones de algunos simpatizantes o de algunas personas. Desde tempranas horas, con palos en mano, machetes y gorras pasamontañas, cientos de personas coparon la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y el Centro Empresarial en la Zona 10. Lo que días atrás había sido una amenaza de la dirigencia del FRG, se materializaba con destrozos, periodistas vapuleados, pintas. El terror se había apoderado de la ciudad capital. Hasta que a las 11 horas del 24 de julio, la muerte del periodista Héctor Ramírez ponía nombre a esta jornada. La noticia corrió como pólvora a nivel mundial. Desde las 5 de la tarde, hora local, están patrullando fuerzas combinadas del Ministerio de Gobernación y Ministerio de Defensa y hay una plena tranquilidad. Eran declaraciones del mandatario guatemalteco Alfonso Portillo. También fue el principio del fin del FRG como proyecto político. Tenemos aquí fotografías de la secretaria de Suri Ríos. Cobraron la factura en ese momento al FRG. El FRG perdió más de lo que pudo haber ganado con este tipo de acción. Con imágenes de Rafael Ovalle, Mario Rosales, Noticiero Guatevisión. Al menos 70 muertos han causado este año las extorsiones. Tenemos toda la información cuando volvamos del corte.